Bien, pues aunque no hemos acabado todavía el tema 2, quiero introduciros ya la parte de virtualización, ¿vale? De cara a que dentro de un par de sesiones hagamos el canje de los pases de Azure, como ya os comenté el otro día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito de virtualización y vamos a poner un entorno virtualizado, ¿vale? Que tengamos todos por igual, de forma que cuando yo os empiece a contar cosas de Azure, ¿vale? No nos volvamos locos de a mí esto en Windows no me funciona, a mí esto en Linux me va de esta otra manera, ¿de acuerdo? Debemos establecer un entorno virtualizado común para todos, y esto además nos va a servir también para ver cómo hacer pruebas en local, ¿vale? Utilizando entornos virtualizados de una manera similar a como las haríamos en el cloud, que será lo que veremos después, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es cloud computing y lo que es la virtualización, ¿vale? ¿Qué es esto de la computación en la nube? Entiendo que todos habéis oído hablar de computación en la nube, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad es más un concepto de marketing que un concepto técnico, ¿vale? Entonces, en general, cuando los proveedores utilizan la palabra cloud, lo que quieren decir es que nos dan la posibilidad de configurar y redimensionar los recursos que se utilizan de una forma rápida y sencilla, ¿vale? Que son recursos típicamente no gestionados por nosotros, sino gestionados por el proveedor de cloud, ¿vale? De una forma automática o manualmente vía web, ¿vale? Entonces, en general, cuando esa forma es automática, típicamente es a través de API REST. Ya como veis ahí, API REST, las API REST están por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, dado que son entornos muy dinámicos, lo que hacen es que te cobran por el tiempo de uso de sus recursos, ya sea en horas o en minutos. Amazon, por ejemplo, cada máquina virtual que arranquéis os la cobra como mínimo por hora. Es decir, que tú la arrancas, la tienes 5 minutos arrancada, la pagas, te han cobrado la hora entera. Entonces, en consecuencia, te interesa tener la máquina encendida múltiplos de una hora, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en Azure se tarifa por minutos. Entonces, si tú la tienes 35 minutos arrancada, pues te cobran 35 minutos. ¿Bien? Y en general, esto se puede hacer sin tener que hacer un contrato previo, ¿vale? Con un tiempo de permanencia determinado. ¿De acuerdo? Es decir, que tú simplemente puedes hacer uso de los recursos y pagas según los vas utilizando. No necesitas establecer un contrato con ese proveedor ni especificarle cuántos recursos vas a utilizar, sino que es una cosa muy dinámica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues típicamente todos los proveedores cloud requieren, al registrarse, poner una tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces te van cobrando todos los meses lo que hayas consumido en el mes anterior, ¿sí? Entonces hay que tener cuidadito, ¿vale? Luego la mayoría de los proveedores cloud te permiten poner alarmas, ¿vale? Donde puedes especificar, mira, si me paso de tanto coste, ¿vale? Pues me avisas, ¿vale? Y entonces yo pues decido si apago máquinas o me intento organizar de alguna manera, ¿vale? Para ahorrar costes, ¿vale? O por lo menos lo tengo en cuenta, ya sé que ya me estoy pasando, ¿vale? Y que no debería a lo mejor excederme mucho más en este mes, ¿bien? Pero bueno, que lo sepamos, ¿vale? Que nos podemos llevar sorpresas, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos de la computación en la nube suelen estar virtualizados, ¿vale? Típicamente son recursos virtualizados, aunque en algunas ocasiones pueden ser máquinas físicas para propósitos muy específicos, ¿vale? Pero en general son máquinas virtuales, ¿vale? Corriendo en un entorno virtualizado. Incluso la red es virtualizada, ¿vale? No es física, ¿de acuerdo? Es lo que se llama una red definida por software. Entonces son redes virtualizadas, de forma que yo puedo montarme topologías de red, ¿vale? Sobre realmente las máquinas y la red física que tiene el proveedor de cloud, ¿vale? Que yo típicamente la parte física no la veo, solo veo la parte virtual, ¿eh? Entonces, bueno, los proveedores de cloud ofrecen diferentes tipos de servicios, tanto de bajo nivel como cada vez más de alto nivel, ¿eh? Por ejemplo, servidores virtuales, que se llaman típicamente instancias, ¿vale? Algo similar a lo que vamos a hacer en local, arrancando una máquina virtual con Vagrant y VirtualBox, ¿vale? Pero evidentemente a otro nivel, ¿de acuerdo? Y se utilizan otras técnicas de virtualización que no es VirtualBox, ¿vale? Que son típicamente cosas como, por ejemplo, Xen, ¿vale? Que son herramientas de virtualización, lo que se denominan hipervisores, que luego hablaremos de ello. Gestión del sistema operativo que tendrán los servidores, es decir, yo normalmente no tengo que instalar el sistema operativo, yo arranco una imagen y esa imagen ya tiene un sistema operativo preinstalado, un poco como lo que vamos a ver ahora con Vagrant, ¿vale? También tienen típicamente sistemas de copia de seguridad de los servidores completos. Yo puedo decir, hazme una foto del servidor tal cual está ahora, ¿vale? Y se hace lo que se denomina una snapshot, ¿vale? Que es congelar la máquina virtual, hacer una copia, ¿vale? De la máquina virtual, de forma que yo puedo arrancar siempre que quiera esa copia,
Así que si hago una imagen todos los días y se me estropea la máquina virtual un día concreto, puedo recuperar la imagen del día anterior y tengo la máquina virtual tal cual estaba el día anterior. Solo he perdido los datos de hoy. ¿Vale? Entonces es un mecanismo de copia de seguridad muy sencillo y barato. Balanceadores de carga en 3 servidores. La mayoría de los proveedores cloud me permiten hacer balanceo de carga, de forma que a mí me llegan muchas peticiones y yo puedo tener un montón de servidores en el proveedor de cloud, ¿vale? Y el propio proveedor se encarga de repartirme las peticiones entre mis servidores, para que cada uno de ellos no esté demasiado cargado, ¿vale? Bases de datos administradas, que yo no tengo que instalar, ni que configurar, ni que hacer copia, preocuparme de cómo se hacen copia de seguridad de ellas, ¿vale? Sino que el propio proveedor de cloud me las gestiona por mí y simplemente me dice una URL, un usuario y una contraseña que yo tengo que utilizar para acceder a la base de datos, ¿vale? Más o menos, y eso lo pongo en mi aplicación y automáticamente mi aplicación es capaz de conectarse a la base de datos. Servicios de gestión de logs, de monitorización, de alarmas, plataforma autoescalable para ejecución de aplicaciones. Por ejemplo, si la carga de CPU de las 3 máquinas que tengo encendidas sobrepasa cierto umbral, me arrancas una nueva máquina. Y esto lo hace el proveedor de cloud automáticamente, ¿vale? Y similarmente, cuando la carga de CPU baje por debajo de este umbral, me apagas una máquina, ¿vale? Entonces yo puedo hacer grupos de autoescalado, que son grupos de máquinas virtuales que, dependiendo de cómo de cargada esté la aplicación, ¿vale?, el propio proveedor de cloud es capaz de aumentar el número de máquinas virtuales que hay dentro del grupo de autoescalado o disminuírmelo, ¿vale?, de forma automática, transparente para mí. Yo configuro las reglas y el proveedor de cloud lo hace automáticamente, ¿bien? Entonces, la diferencia con los alojamientos tradicionales, pues típicamente consiste en la elasticidad de los recursos. Es decir, yo tengo los recursos que veíamos antes y muchos más, ¿vale? Y además puedo pedir en principio un número infinito de ellos, ¿vale? Infinito no, pero puedo pedir muchísimos, ¿vale? Mucho más de los que sería capaz de gestionar, ¿de acuerdo? Entonces, en general, todos estos servicios se pueden manejar desde una consola web o incluso desde una aplicación móvil. Puedo encender o apagar recursos. Evidentemente, el proveedor me cobra por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y también los podemos gestionar de forma automática con API REST o librerías en lenguajes de programación, lo cual me permitiría tener una aplicación, desarrollar mi propia aplicación de gestión de mis recursos en la nube, ¿vale?, con la cual yo podría, por ejemplo, medir cuál es el estado de mis servidores en ese proveedor de cloud, decidir a lo mejor en un momento dado arrancar un nuevo servidor a través de esa aplicación, ver los logs, etcétera, etcétera, ¿vale? Como la mayoría de proveedores cloud proporcionan API REST para gestionar sus recursos, yo puedo hacer una aplicación que consuma esa API REST, que realice peticiones a esa API REST del proveedor cloud, ¿vale?, y me presente a mí información, ¿vale?, para poder tomar yo decisiones, ¿vale?, de una manera pues más adecuada a mis necesidades, ¿de acuerdo? Porque en general estos proveedores de cloud son muy genéricos, tienen un montón de opciones, pero a veces es difícil encontrar lo que buscas entre todas esas opciones. Entonces, a veces puede ser interesante hacerte tú tu propio panel de control, por así decirlo, donde tengas exclusivamente la información que te interesa. El software es verdaderamente escalable, ¿vale? Es decir, si necesitas más recursos hardware, los puedes conseguir de forma automática. Ya digo, con grupos de autoescalado o estableciendo tú mismo reglas y a través de la API REST pidiendo máquinas cuando sea necesario, ¿vale? En general, tú puedes pedir más recursos, incluso los recursos que ya tienes muchas veces los puedes redimensionar, aumentar la RAM de una máquina virtual, ¿vale?, aumentar el disco, cosas de este estilo, ¿vale? Hay cosas que se pueden hacer en caliente, hay cosas que requieren un apagado de la máquina virtual, ¿vale? Pero en general es muy muy flexible, ¿eh? ¿Cuáles son los proveedores más conocidos? Bueno, pues ahí tenéis unos pocos. El primero que se dedicó a esto fue Amazon Web Services, de una manera muy curiosa además, ¿vale? Amazon, ¿qué vende? Bueno, vendía libros, ahora vende un poco de todo, ¿no? O sea, vende de todo, ¿no? Pero se dedica a la venta, al comercio electrónico, ¿verdad? Bueno, pues tenían una granja de servidores para hacer esto, pero esa granja de servidores había momentos del día en el que estaban parados sin hacer prácticamente nada, ¿vale? Evidentemente este tipo de empresas rompen primero en Estados Unidos, ¿vale?, y luego ya van rompiendo en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues había momentos, franjas horarias en las cuales pues no había mucha demanda, ¿vale?, de esas máquinas. Entonces tenían ciclos de CPUs que les sobraban a patadas y dijeron, ¿y qué hacemos con esto? Y dijeron, bueno, ¿y qué tal si se lo ofrecemos a terceros para que puedan ejecutar en nuestras máquinas sus propias aplicaciones? Entonces, como ellos ya tenían montado un sistema virtualizado razonable, pues empezaron a plantearse el tema este de ofrecer sus propias máquinas
para que tú pudieras montar ahí encima tus máquinas virtuales para tus aplicaciones, ¿vale? Y a partir de ahí surgió Amazon Web Services, ¿vale? Es uno de los servicios con mayor, es el servicio de hecho con mayor cuota de mercado, ¿eh? Y probablemente uno de los que tiene más funcionalidades, ¿vale? De los más completos. Pero bueno, aquí tenéis algunos otros, Rackspace, por ejemplo, que se basa en OpenStack, Windows Azure, Google Cloud Platform, ¿vale? Que Windows Azure está cogiendo mucha presencia también, porque evidentemente Windows ya tiene muchos clientes, ¿vale? Entonces, esos clientes funcionan con software Windows, ¿vale? Con sistemas operativos de Microsoft. Y entonces una de las cosas en las que Windows Azure es más fuerte es precisamente en ofrecer servidores virtualizados que son Windows, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo para un cliente que ya es cliente de Microsoft migrar a la nube en Azure, mientras que es un poco más complicado migrar a la nube en Amazon, ¿vale? Típicamente los servidores en la nube, lo que más os vais a encontrar son servidores Linux, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente el mercado de Microsoft es tan amplio que casi todos los proveedores, bueno, tienen máquinas virtuales también con sistemas operativos Windows, ¿vale? Pero lo que se utiliza típicamente como servidor, ¿vale? Es una máquina Linux, ¿bien? Entonces Windows Azure, como eso lo sabe y no quiere perder cuota de mercado de clientes que no sean de Microsoft, pues también ofrece máquinas virtuales Linux estándar, como las que podríamos tener en Amazon, ¿bien? Y son las que nosotros vamos a usar en Azure. Bueno, los servicios ofrecidos por los proveedores, ¿vale? Pueden tener diferentes niveles de abstracción, ¿vale? Pueden estar en diferentes niveles de abstracción. Hay servicios que se ofrecen a desarrolladores, por ejemplo, infraestructura como servicio, que son cosas de bajo nivel, básicamente máquinas virtuales, redes, topologías de redes que yo puedo montar, grupos de autoescalado, como hemos dicho antes, cosas de este estilo. También se ofrece a desarrolladores cosas un poquito de más alto nivel, que es lo que se denominan plataformas como servicio, ¿vale? Está a un nivel medio de abstracción, que es que yo no tengo que gestionar el servidor, ¿vale? Cuando yo tengo infraestructura como servicio, ¿vale? La primera opción, que se llama IaaS, ¿vale? Por la abreviatura en inglés, Infrastructure as a Service. Cuando tengo IaaS, a mí yo levanto una máquina virtual que tiene un sistema operativo preinstalado, ¿vale? Por ejemplo, una Ubuntu Server 1404, ¿eh? Vale, pero ya está, ¿de acuerdo? Ahora me tengo yo que preocupar de poner ahí encima lo que necesite para mi software. ¿Qué desarrollo yo? ¿Aplicaciones Java? Pues tengo que poner encima un JRE para Java, ¿vale? ¿Qué desarrollo yo? ¿Aplicaciones con Node.js? Pues tengo que instalar encima del Ubuntu Server Node.js. ¿Qué desarrollo yo? Pues mira, tengo una mezcla de PHP, Apache, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pues tengo que instalar todos esos servicios en la máquina virtual, ¿vale? Hombre, hay ciertas imágenes que están ya preparadas con algunos de los servicios más comunes, ¿vale? Si conocéis el stack LAMP, ¿vale? De Linux, Apache, MySQL y PHP, ¿vale? PHP, pues eso es un stack muy habitual, o era un stack muy habitual para desarrollo web, ¿vale? Sobre una máquina Linux, montar un servidor web Apache, una base de datos MySQL, ¿vale? Y el lenguaje de programación PHP, ¿eh? Y con eso hacían, pues, página web como churros, ¿de acuerdo? Entonces es un stack tan habitual que cualquier proveedor cloud va a tener una imagen LAMP que tú vas a poder arrancar con todo eso ya instalado, ¿vale? Pero típicamente tú siempre vas a tener que hacer cierto trabajo de configuración de la máquina. Cuando hablamos de plataforma como servicio, eso no es así. Tú no ves la máquina virtual, ¿vale? Tú no puedes hacer en SSH a la máquina virtual, meterte dentro e instalar cosas. A ti se te da ya una máquina virtual, por así decirlo, ya configurada para el stack que tú quieras utilizar, ¿vale? Por ejemplo, Java. Mira, yo hago aplicaciones Java, vale. Pues yo te ofrezco una plataforma para ejecutar aplicaciones Java. A ti no te importa nada lo que haya por debajo, ni qué sistema operativo. Como mucho me puedes pedir una versión de Java u otra y yo puedo tener diferentes versiones de Java disponibles, ¿vale? Tú simplemente me subes la aplicación a esta web, ¿vale? O me la pasas de alguna manera, por ejemplo, a través de un sistema de control de versiones como Git, ¿de acuerdo? Y yo te la pongo a funcionar, ¿vale? Y tú te despreocupas de tener que instalar la máquina virtual, de que ahora quiero actualizar la máquina virtual de Java 7 a Java 8 y tengo que meterme en la máquina y hacer la actualización y no sé qué. De eso despreocúpate, yo me encargo de eso. Entonces, ahí estamos hablando de plataforma como servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy un poco más limitado. No me puedo meter en las tripas de la máquina virtual, instalar cosas, por tanto, me tengo que aguantar con lo que me ofrezca el proveedor de cloud, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginemos que estoy haciendo aplicaciones con Java y yo utilizo una base de datos que no es la MySQL estándar, sino que es más estándar, sino otra base de datos. Y esa no me la proporciona el proveedor de cloud. Pues o me voy a otro proveedor de cloud
que me la proporcione como plataforma como servicio, o si no, tengo que cambiar de base de datos, ¿vale? Entonces, las limitaciones de la plataforma como servicio es que tengo lo que me ofrezca el proveedor de cloud, ¿vale? Y lo que no me ofrezca no lo tengo. Entonces, a lo mejor me tengo que ir a infraestructura como servicio para instalarlo yo mismo, o elegir otro proveedor, ¿vale?, que me lo proporcione, si es que hay alguno que me lo proporcione, ¿vale? Y luego también hay servicios que se ofrecen a alto nivel, al usuario final, ¿vale? Y es lo que denominamos software como servicio, software as a service, ¿vale? Que típicamente son aplicaciones que yo tengo disponibles y que puedo consumir como usuario final, ¿vale? Software como servicio, pues podríamos tener, por ejemplo, un servidor de correo electrónico, ¿vale?, que yo puedo utilizar para mi empresa, por ejemplo. Lo utilizo como un servicio. Evidentemente, ese servidor de correo electrónico tendrá unas máquinas donde estará instalado, etcétera, etcétera, pero yo no conozco nada de esos detalles. Simplemente se me presenta una web a través de la cual, ¿vale?, yo me registro a mi empresa, ¿vale?, y asocio un correo electrónico a cada uno de los empleados de la empresa, ¿sí? También se puede considerar software como servicio cualquier software que proporcione una API REST para ser consumida por otras aplicaciones. Google Maps, por ejemplo, que hablábamos el otro día de ella, ¿vale? O Gmail, ¿vale? Ese tipo de aplicaciones funcionan como software como servicio, ¿vale? Porque es correo que yo tengo en la nube, ¿vale?, pero además que también puedo consumir a través de API REST, ¿eh? Entonces, como digo, cuando hablamos de infraestructura como servicio, hablamos de cosas de muy bajo nivel. Hablamos de servidores, de balanceadores de carga, hablamos de imágenes ¿vale?, que representan básicamente un sistema operativo con cierto software instalado. Hablamos de copia de seguridad, de almacenamiento de datos, ¿vale?, de direcciones IP que hay que gestionar explícitamente, de servidores DNS, ¿eh? Cuando hablamos de plataformas como servicio, aquí no tenemos servicios de tan bajo nivel, ¿vale? No me tengo que preocupar yo de IPs ni de cosas así, ¿vale? Yo simplemente, a mí se me proporciona una plataforma que ya está diseñada para ser escalable de forma automática, ¿vale?, sin intervención del desarrollador, ¿de acuerdo? Entonces yo simplemente subo mi aplicación y asumo que el proveedor es capaz de escalármela según vaya siendo necesario, ¿eh? Además, estas plataformas, como digo, ofrecen servicios adicionales como base de datos, servidor de correo, un bus de comunicaciones si necesito comunicar aplicaciones entre sí, etcétera, ¿eh? Y cuando hablamos de software como servicio, pues lo que digo, no instalamos nada, sino simplemente usamos software vía web. Generalmente pagamos por uso o número de usuarios, ¿vale? Y normalmente están destinados al usuario final, aunque algunos servicios están orientados a desarrolladores, que son aquellos que ofrecen API REST para que otros desarrolladores las puedan consumir e integrar esos servicios en sus propias aplicaciones, ¿eh? Bueno, pues entrando un poquito más en IaaS, ¿vale?, y centrándonos en Amazon Web Services, pues esta es la capa de abstracción más baja, ¿vale? AWS es el proveedor más famoso y más completo de estos servicios, aunque Azure le va bastante a la zaga, ¿vale? Cada vez tiene más servicios de los que tiene AWS. Y básicamente lo que nos ofrece AWS es un conjunto de servicios y un modelo de precios muy completo y que se puede ajustar a las necesidades de cada cliente, ¿vale? Porque hay cosas baratas, pero también, si estás muriendo de éxito, ¿vale?, es decir, si realmente empiezas a tener un volumen interesante, puedes crecer hasta donde tú quieras, ¿vale? Entonces puedes empezar con un coste mínimo y según vas consiguiendo clientes o tu empresa va consiguiendo monetizar o ganar dinero con esas aplicaciones que tienes en la nube, puedes ir, ¿vale?, escalando y consumiendo cada vez más recursos de Amazon y cada vez pagando más, claro, ¿vale? Pero supone también que también estás ingresando tú más, ¿de acuerdo? Entonces puedes empezar muy barato, ¿vale?, pero crecer hasta donde tú quieras. Entonces, bueno, el Elastic Cloud, esto está mal, Amazon Elastic Cloud Compute, el EC2, ¿vale?, es el nombre comercial del servicio de servidores virtuales o instancias, ¿de acuerdo? Entonces, en general, todos los proveedores cloud disponen de diferentes tipos de instancias, diferentes tamaños para cada necesidad. Hay instancias más pequeñas, instancias más grandes, instancias que tienen un acceso a disco duro más rápido, incluso acceso a disco duro garantizado, ¿vale? Ten en cuenta que todas estas máquinas virtuales, ¿vale?, muchas de ellas están corriendo juntas encima de una máquina física, están compitiendo por recursos de la máquina física. Entonces esto a veces es crítico para determinadas aplicaciones, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me proporciona, por ejemplo, Amazon es la capacidad de garantizarme una velocidad de entrada-salida. Hay ciertas instancias concretas que me garantizan un determinado flujo de datos con el disco, ¿vale? Entonces, si yo tengo mucho acceso a disco y necesito esas garantías, puedo
optar por ese tipo de instancias que evidentemente son más caras. Puedo optar por instancias con discos duros SSD, ¿vale? Aunque ahora cada vez es más habitual que todas sean SSD, ¿vale? Puedo instalar por instancias con más RAM o con menos RAM, por ejemplo, las bases de datos. Si tú vas a instalar una base de datos en el cloud, la máquina virtual para la base de datos lo que tiene que tener es mucha RAM, ¿vale? Porque lo que quieres es que las consultas sean rápidas, para eso necesitas índices en memoria, ¿vale? Esa es la forma de que las consultas sean lo más rápidas posibles. Entonces, no es raro que una máquina virtual para una base de datos tenga 32 o 64 GB de RAM. Evidentemente esas instancias también son más caras. No le vas a poner a una instancia para una aplicación web Java 32 GB de RAM, porque no lo necesitas, ¿vale? Eso te corre en 1 GB tranquilamente. Luego tenemos instancias con CPU de alto rendimiento también, si tenemos que hacer tareas que puedan llevar un consumo alto de CPU. Instancias en clúster que están preparadas, están conectadas entre sí con redes de alta velocidad, lo que llaman InfiniBand, ¿vale? Cuando tengo aplicaciones que deben comunicarse por red a unas velocidades muy altas. Tengo instancias con lo que llaman GPUs. Si algunos sois jugones, probablemente sabéis lo que es la GPU, que es el procesador que trae la tarjeta gráfica, ¿vale? Es un procesador idóneo para hacer computación masiva en paralelo, ¿vale? Entonces, los proveedores cloud también proporcionan instancias que tienen GPUs, ¿vale? Para poder hacer ese tipo de procesamiento en paralelo. Y bueno, hay otro tipo de servicios adicionales como el Amazon Elastic Block Store, ¿vale? Que es un disco duro para persistente para las instancias, ¿vale? Que sus datos permanecen cuando la instancia se apaga, porque en general las instancias vienen con un disco duro volátil. Si tú apagas la instancia, pierdes los datos que ven en el disco duro, ¿de acuerdo? Entonces, si te interesa persistencia, tienes que poner un disco duro persistente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es así? Porque es que en el cloud deberíamos tender a que todo fuera lo más volátil posible. Hombre, hay casos en los que no. Por ejemplo, evidentemente una base de datos tiene que tener sus datos en un disco que sea persistente, ¿vale? Aunque podría incluso no ser tan necesario si esa base de datos la tienes replicada. Pues si la tienes replicada, si te muere una base de datos, da igual, tienes copias de seguridad en otros sitios, ¿de acuerdo? En las réplicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí podría ser interesante tener un disco duro persistente, pero en una aplicación Java no. Una instancia que está corriendo en una aplicación Java no quiere persistencia para nada. ¿Que se te muere la instancia? Pues arrancas otra, ¿vale? O sea, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué has perdido los datos del disco? Es que en el disco lo único que había era un fichero jar que había subido con tu aplicación, ¿vale? Hay diferentes ubicaciones, de forma que tú puedes elegir la ubicación más adecuada para reducir la latencia a los usuarios de tus servicios. Entonces, cualquier proveedor cloud que se precie, ¿vale? Tiene centros de datos repartidos por todo el mundo. Entonces, si yo voy a dar servicio en la Unión Europea, pues elijo, si estoy usando AWS, pues el centro de datos de Dublín o el centro de datos de Frankfurt, ¿vale? Ahora, si estoy dando servicio, mis clientes están mayoritariamente en Estados Unidos, pues entonces elijo algún centro de datos de Estados Unidos. ¿Bien? Si estoy en Asia, pues elijo el centro de datos de Singapur o el que tengan por allí, ¿de acuerdo? Entonces tú eliges típicamente el centro de datos más cercano a tus usuarios para reducir latencias. ¿Qué pasa si tengo usuarios por todo el mundo? Pues típicamente te interesa tener tu aplicación replicada en diferentes centros de datos, para que cuando un usuario se conecta a tu aplicación se le resuelva el servidor tuyo más cercano, ¿vale? En lugar de tener que dar media vuelta al globo para hacer una petición, ¿sí? Además, dentro de cada zona, dentro de cada región hay varias zonas de disponibilidad. O sea, fijaros, ¿vale? Cuando hablamos de aplicaciones distribuidas, desde el principio os he dicho que todo esto va de tolerancia a fallos, de tolerancia a fallos, de tolerancia a fallos, ¿vale? Tanto es así que los proveedores cloud no es que tengan un centro de datos en Irlanda, es que el centro de datos de Irlanda tiene 3 zonas diferentes de disponibilidad, independientes. Si se cae una zona, siguen dando servicio con las otras 2. Es raro que se caiga una región completa, es decir, que se caiga Irlanda entero, es raro, ¿vale? Entonces, esas zonas de disponibilidad, ¿qué me permiten a mí? Bueno, a Amazon le permiten seguir dando servicio aunque se le caiga una de ellas, ¿vale? Seguir dando servicio en Irlanda aunque se le caiga una de ellas, pero a mí como desarrollador también me permite, pues, replicar mi aplicación al menos en 2 de esas 3 zonas, ¿vale? De forma que si se cae una pueda seguir automáticamente dando servicio con otra, ¿vale?
aunque no tenga la aplicación corriendo en dos a la vez, aunque solo la tenga corriendo en una, pero tenerla replicada en la otra para que rápidamente pueda arrancar las máquinas virtuales y empezar a dar servicio desde esa otra zona de disponibilidad. Y de hecho Amazon te lo recomienda, ¿vale? Cuando haces aplicaciones para Amazon te dice, tú verás, si quieres tener todas tus cosas en una única zona de disponibilidad, tú mismo, ¿vale? Pero deberías tenerla desplegada en varias zonas de disponibilidad, ¿vale? Dentro de la misma región. Y luego las direcciones IP, ¿vale? Son un poco especiales, son lo que llaman Elastic IP, ¿vale? Porque las instancias tienen IPs que son internas de la red de Amazon, ¿vale? Entonces, si tú tiras abajo la instancia, bueno, de hecho, si la apagas y la vuelves a arrancar, se le asocia a otra IP diferente. ¿Bien? Y lo que haces típicamente es asociar puertos de una IP pública, ¿vale?, a puertos de la IP privada que tiene la instancia, ¿vale? Tú puedes también asociar una IP pública a una instancia, pero eso tiene un coste, ¿vale? Y además las IPs están limitadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues en general no es una buena práctica por muchas razones, también por temas de seguridad, ¿vale? Si tú le pones una IP pública a una instancia, cualquiera puede empezar a husmear todos los puertos de esa instancia a ver si hay agujeros de seguridad. Si tú lo único que haces es asignar una IP privada a una instancia y mapear el puerto 80 de una IP pública que no está asociada a ninguna instancia, sino que está en una red virtual de Amazon, ¿vale? Asociar el puerto 80, como digo, que es el puerto web, al puerto 80 de tu instancia, a la IP privada, al puerto 80 de la IP privada de tu instancia, ¿qué es lo que consigues? Que la única manera de acceder a tu instancia es a través del puerto 80, ¿vale? No te pueden hacer ataques a través de ningún otro puerto porque ningún otro puerto es alcanzable, ¿vale? El único puerto alcanzable es el 80 porque hemos hecho un mapeo del puerto 80 de una IP pública al puerto 80 de la IP privada. ¿Bien? Ya hablaremos de esto y lo veremos concretamente con Azure, ¿vale? Y veremos que tenemos que abrir nosotros explícitamente aquellos puertos con los que queramos llegar hasta la máquina virtual, ¿bien? A través de los cuales queramos llegar hasta la máquina virtual. En general, el único puerto que mapea el proveedor por defecto es el puerto 22, que es el puerto SSH, ¿vale? Porque evidentemente arrancamos una máquina y es probable que queramos hacer SSH a la máquina, ¿de acuerdo? Pero en las directrices de seguridad la seguridad es tan importante en estos contextos que incluso yo puedo restringir desde qué IPs se permite acceder, ¿vale?, a ese puerto de esa máquina. De forma que yo podría decir, si yo tengo una empresa que tiene una red local con unas determinadas IPs, podría restringir que solo podemos acceder a las máquinas en Amazon desde las IPs de nuestra organización. Por ejemplo, solo podemos acceder desde las IPs de la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿vale? Eso lo podríamos especificar, ¿eh? Y bueno, hay otros servicios adicionales, ¿vale?, como CloudWatch, que es monitorizar instancias con un sistema de alarmas y de gráficas de uso, el autoescalado, que hemos hablado antes, el Elastic Load Balancer para hacer reparto de carga, ¿vale? En general los proveedores proporcionan, ya os he hablado de esto, imágenes de instancias, ¿vale?, que es instancias que están ya preparadas con cierto software preinstalado y yo las arranco y tengo ese software ya disponible automáticamente, ¿eh? Entonces, típicamente lo que trae cualquier imagen es un sistema operativo, pero también pueden traer preconfiguradas bases de datos, servidores web, ¿vale?, cosas de este estilo. Y luego la forma de pago, pues en Amazon concretamente tenemos tres tipos de forma de pago. Las instancias bajo en demanda, que le llaman on demand, que pagas exclusivamente por el uso que hagas de la instancia, pero pagas por cada hora, ¿vale? Entonces tú arrancas ahora mismo una instancia en Amazon, después de haber puesto tu tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Y te cobra Amazon el precio al que esté ese tamaño de instancia en ese momento, porque además los precios varían todos los días, ¿vale? No es que sea una variación brutal, pero bueno, de hecho hay unos cuantos decimales en el precio, ¿bien? O sea, no se andan con tonterías, ¿vale? No se les escapa una milésima de céntimo, ¿eh? Entonces, tú puedes arrancar una imagen directamente, ¿vale? Tienes una instancia, te cobran la hora entera al precio al que esté la instancia. Pero luego puedes tener también instancias reservadas, ¿vale? Por ejemplo, podrías reservar instancias, ¿vale?, instancias que pudieras necesitar a futuro, pagando una cantidad por adelantado y tenerlas reservadas por 1 o 3 años, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú vas a querer tener disponibles 100 instancias que poder arrancar rápidamente. Bueno, pues es que a lo mejor si lo haces on demand, ¿vale?, eso no está disponible tan rápidamente, ¿vale? Hay que buscar una instancia, a ver en qué máquina física hay posibilidad de arrancar esa instancia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tú puedes reservarlas, es decir, resérvame 100,
pagas cierta cantidad por adelantado y el día que las quieras, las tienes, o sea, son tuyas, están reservadas para ti, ¿vale? Ya están, por así decirlo, preparadas, ¿vale? Es decir, ya se sabe en qué máquina física se va a arrancar cada instancia porque están reservadas, ¿vale? Nadie las puede estar usando porque son para ti. Entonces, evidentemente, tienes que pagar, ¿vale? Entonces, el coste por hora es menor, pero porque tú ya has pagado una cantidad por adelantado para tenerlas reservadas, ¿vale? Y luego tenemos las instancias spot. Las instancias spot es que tú fijas un precio al cual estás dispuesto a pagar una hora de cómputo, ¿vale? Entonces, cuando alguna de las instancias que tú quieres baja hasta ese precio, automáticamente se te arranca y tú tienes tu hora de cómputo. ¿Para qué es útil esto? Pues, por ejemplo, cuando tú quieres hacer tareas en segundo plano, ¿vale? Pero no te importa realmente mucho cuando se realicen, ¿vale? Pues puedes establecer un precio al cual estás dispuesto a pagar la hora, ¿vale? Y cuando alguna instancia baja por debajo de ese precio, entonces tienes tu instancia y se realiza la tarea que tú querías realizar. Bueno, entonces, fijaros que cuando hablamos de infraestructura como servicio estamos hablando de muy bajo nivel, ¿vale? Cuando hablamos de plataforma como servicio, ahí ya no hay gestión de máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Aquí directamente estamos hablando de aplicaciones, ¿vale? De mira, yo quiero desplegar una aplicación Java en un servidor Tomcat. Vale, pues sí, yo te pongo un Tomcat y te pongo un Java 8, por ejemplo, un JR8, ¿vale? Y entonces tú me pasas tu aplicación así, yo te la pongo aquí encima y además quiero que se escale de esta manera, vale, pues yo te la escalo automáticamente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces los desarrolladores nos preocupamos de la gestión de la plataforma, no nos preocupamos de la gestión de la plataforma, sino solamente de mi software, ¿vale? Y dejo que sea el proveedor de cloud el que se ocupe de toda la infraestructura, ¿vale? La ventaja fundamental, pues que es escalable y tolerante a fallos de forma automática, ¿vale? Yo digo las reglas con las cuales quiero que mi aplicación escale y él me aplica la escalabilidad, el proveedor me aplica la escalabilidad. El problema es que cada proveedor ofrece los servicios que ofrece y si esos me valen, bien, y si no me valen, pues o me voy a infraestructura como servicio y me lo hago yo a mano, o me busco otro proveedor que sí que me ofrezca lo que yo necesito, ¿vale? Si es que lo hay, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en general, pues el problema aquí es la limitación, ¿vale? En lo que yo puedo hacer en este tipo de contextos. Ahora, que yo estoy haciendo páginas web que tiran contra una base de datos, como churros, perfecto, esto me viene como anillo al dedo. Ahora, que estoy haciendo una cosa un poco más compleja que requiere de un servidor tuneado específicamente para no sé qué, pues olvídate, ese servidor lo tendrás que instalar tú a mano sobre una máquina virtual, ¿vale? Porque no te lo van a ofrecer a nivel de plataforma como servicio, ¿bien? Entonces, bueno, Amazon tiene también servicios de PaaS, ¿vale? Por ejemplo, tiene Elastic Beanstalk, que es una plataforma de ejecución de código Java y PHP escalable y elástica. Es decir, yo subo ahí mi aplicación Java y eso escala automáticamente, ¿vale? Y lo puedo conectar con una base de datos de Amazon, ¿bien? Y también si mi aplicación es PHP. ¿Qué pasa si mi aplicación es Ruby? Pues lo que decía antes. Entonces, no me vale el servicio de PaaS de Amazon. Tendré que irme a otro servicio de PaaS, ¿vale? Por ejemplo, dentro del PaaS, Amazon nos proporciona también el SNS, ¿vale? Que es envío de notificaciones por SMS, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo conectar mi aplicación con este servicio, ¿vale? Para que Amazon se encargue de la gestión del envío de correos a los clientes míos, por ejemplo, o lo que sea. ¿Bien? Y también, bueno, tenemos otro tipo de servicios como un servicio de comunicaciones basado en colas de mensajes, ¿vale? Tipo RabbitMQ, ¿vale? Pero el propio de Amazon, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema de estos servicios también es el coste. Me resulta más caro en general utilizar SNS, ¿vale? Que montarme yo una máquina virtual con un servidor de correo, lo que llaman el MTA, Mail Transfer Agent, como Postfix, por ejemplo. Claro, me resulta más barato, pero toca hacerlo a mano, es más propenso a errores, me puedo equivocar, toca aprender si no lo sé, si no sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, la ventaja de esto, que funciona, ¿vale? Y ya está, y te olvidas. A costa de pagar, ¿bien? Entonces, si hay dinero, lo mejor es ir a servicios como estos, ¿vale? Si me sirven, ¿bien? Si estamos un poco más justos, pues entonces a lo mejor hay que hacérselo más artesanalmente. Y bueno, también tenemos servicios que lo meten dentro del PaaS, como por ejemplo el Simple Storage Service, que es el Amazon S3, que es un servicio de almacenamiento de ficheros, ¿vale? Bases de datos relacionales como MySQL u Oracle, que son escalables de manera automática.
También hay bases de datos más en NoSQL, como SimpleDB, que es una base de datos muy sencilla, o DynamoDB, que es una base de datos NoSQL más avanzada. Entonces, estos son bases de datos gestionadas por Amazon, ¿vale? Que Amazon escala automáticamente por mí. Entonces, bueno, hay otros servidores de PaaS, ¿vale? Bastante conocidos, como por ejemplo Heroku, OpenShift, ¿vale? Cloud Foundry, que por ejemplo está detrás de Spring también. ¿Bien? Este es el icono de Google, del Google Cloud Platform, ¿vale? Entonces, bueno, ahí, perdón, el Google App Engine, que es el servicio de PaaS de Google. Entonces, como veis ahí, a patadas. Lo que hay que saber es cuál de ellos se ajusta a mis necesidades. Entonces, bueno, en general, como digo, cada uno ofrece sus propias cosas. Algunos tienen ofrecen tecnologías cerradas, ¿vale? Y otros ofrecen tecnologías abiertas, como típicamente open source. Algunos se ejecutan directamente sobre proveedores de infraestructuras as a service, como AWS o Rackspace, porque evidentemente, al final, yo despliego mi aplicación Java en un servidor PaaS, pero ese servidor PaaS en realidad tiene que ser una máquina virtual que esté corriendo en algún sitio, ¿vale? Entonces hay veces que los propios proveedores de PaaS se apoyan, ¿vale?, en proveedores de IaaS, como por ejemplo AWS o Rackspace. Evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Que lo que me va a cobrar el servidor de PaaS es lo que me cobraría el servidor de IaaS más lo que quieran ganar ellos, ¿vale? Por lo tanto, ya estoy viendo que hay un incremento en el precio, ¿no? Algunos proveedores de PaaS también permiten que instales su sistema PaaS en tus propias máquinas, lo cual es ideal para hacer pruebas en desarrollo, ¿bien? Con lo cual podrías desplegar tu aplicación en un entorno PaaS instalado en tu propio PC, ¿bien? Y algunos además permiten ejecución de aplicaciones sin modificar. Yo subo el jar que me escupe el proyecto Spring directamente, u otros requieren adaptaciones, ¿vale? No, perdona, es que el driver de MySQL que tienes que utilizar para mi MySQL es este y no este otro. Entonces tienes que andar tuneando tú, ¿vale?, tu proyecto para que funcione contra sus servicios, ¿bien? Y bueno, en software como servicio, pues ya hemos hablado un poquito de ello. Es menos técnico, ¿vale? Está más orientado al cliente final, aunque también puede ser usado por desarrolladores, ¿vale?, si ofrecen API REST, ¿vale? Entonces, en este modelo, lo habitual, ¿vale?, es que el proveedor o desarrollador del software as a service ofrezca un modelo de pago por uso. Por ejemplo, Gmail corporativo para empresas, ¿vale? Bueno, pues te cobro por número de empleados de tu empresa, el número de cuentas de correo que necesites, ¿vale? Entonces aquí entrarían, por ejemplo, las Google Apps, Microsoft Office 365, cosas de Salesforce y cosas de este estilo, ¿vale? Entrarían en este modelo de software as a service, ¿vale?, donde se me cobra por el uso que yo haga de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una panorámica de lo que es el cloud, ¿vale? Tenemos servicios a 3 niveles: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Nosotros nos vamos a centrar en la asignatura en infraestructura como servicio, ¿vale? Y vamos a dejar de lado los demás, ¿de acuerdo? Porque además, si entiendes cómo funciona la infraestructura como servicio, dar el salto a la plataforma como servicio es que es más sencillo, ¿de acuerdo? Te vamos a hablar un poquito de virtualización, ¿vale? No sé si cómo ir ahora. Vamos a hablar de virtualización y vamos a intentar, a ver si nos da tiempo, a hacer una sesión con el software que ya debíais traer instalado hoy, que es VirtualBox y Vagrant, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la virtualización? Bueno, pues la virtualización es crear un software que de alguna manera emula un recurso tecnológico, que puede ser una plataforma de hardware, puede ser un sistema operativo, puede ser un dispositivo de almacenamiento o puede ser cualquier otro recurso de red. Es decir, en general consiste en emular alguna cosa, ¿vale? Entonces, actualmente la virtualización se presenta en 2 niveles. Tenemos máquinas virtuales, que es virtualizar un entorno de ejecución para el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, la máquina virtual de Java, ¿vale? ¿Qué hace la máquina virtual de Java? En realidad no está emulando nada. Lo que hace es poner una capa de abstracción por encima de las instrucciones del procesador, de forma que cualquier aplicación Java se puede compilar a esa capa de abstracción, que es lo que se denomina código de bytes, ¿vale?, y ejecutarse en cualquier sistema operativo donde tenga una máquina virtual para Java, ¿vale? Y es la máquina virtual, cuando yo ejecuto la aplicación, la que se encarga de traducir esas instrucciones en código de bytes, ¿vale?, en un lenguaje intermedio, ¿vale?, que no llega a ser código máquina, aunque está muy cercano, esas instrucciones en código de bytes a código máquina, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una máquina virtual, lo que necesito, o sea, lo que tengo típicamente es un conjunto de instrucciones abstracto, que es independiente de cualquier máquina física, ¿vale?,
Y luego la máquina virtual es la que se encarga de hacer la transformación de ese conjunto de instrucciones a la máquina física sobre la cual yo estoy corriendo, ¿vale? ¿Qué es de 32 bits una Intel? Pues lo que sea. ¿Qué es un PowerPC? Pues lo que sea. ¿Qué es un Solaris? Pues lo que sea, ¿vale? La máquina virtual se encarga de hacer esa transformación. O por ejemplo el CLR de .NET, ¿vale? Tiene exactamente la misma función. Pero nosotros nos vamos a centrar en más lo que es virtualización del hardware del sistema, ¿vale? Es decir, virtualizar el hardware, ¿vale?, que estamos acostumbrados a utilizar de una máquina. Bien, entonces esto consiste en virtualizar un sistema hardware completo, ¿vale? Y para ello es necesario instalar un sistema operativo en el hardware virtualizado, ¿vale? Es decir, yo os doy ahora mismo un portátil, ¿vale?, que básicamente es hardware, y para que eso haga algo necesito instalarle un sistema operativo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede si yo virtualizo hardware, ¿vale? Cuando virtualizo el hardware también necesito un sistema operativo que se haga cargo de ese hardware virtualizado y lo haga funcionar, ¿bien? Entonces, para conseguir un mayor rendimiento, ¿vale?, la mayoría del software de virtualización requiere que el sistema operativo invitado, ¿vale?, que es el sistema operativo que se instala encima del hardware virtualizado, ¿vale?, pueda ejecutarse de forma nativa en la CPU del sistema operativo anfitrión, que es el sistema operativo que está ocurriendo sobre el hardware real, ¿vale? Entonces aquí tenemos un sistema operativo anfitrión, que es el que corre en el hardware real, ¿vale? Luego tengo un hardware virtualizado por encima del hardware real y tengo un sistema operativo invitado, que le llaman invitado o guest en inglés, ¿vale?, que corre encima del hardware virtualizado, ¿vale? Bueno, para que eso realmente sea eficiente, ese sistema operativo invitado tiene que ser capaz de ejecutar operaciones de manera nativa como si fuera el propio sistema operativo anfitrión, ¿de acuerdo? Porque si no, entonces estamos no virtualizando sino emulando, y eso es muchísimo más ineficiente, ¿vale? Entonces estos servidores tienen que ser ultra eficientes, ¿vale? Cuando hablamos de cloud, o sea, las máquinas virtuales tienen que tener un rendimiento similar a las máquinas físicas, ¿vale? Entonces la forma de conseguir eso es que el hardware real permite ciertas funciones virtualizadas de forma que el sistema operativo invitado puede ejecutar y hacer uso de esas funciones del hardware real, ¿vale?, para correr un sistema virtualizado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entre otras cosas, que el sistema operativo virtualizado comparte la misma arquitectura que el sistema operativo real y no hay ningún tipo de traducción de instrucciones de código máquina. Es decir, que si yo quiero correr una aplicación que se compiló para PowerPC, ¿vale? Ahora es que los Mac traen placas Intel, pero antes eran PowerPC, ¿vale? Y tiene un conjunto de instrucciones diferente al de Intel, ¿vale? O el de los AMD64, diferente completamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo quiero ejecutar una aplicación PowerPC, ¿vale?, o un sistema operativo que ejecuta sobre PowerPC en una máquina que es Intel, entonces no tengo virtualización, porque hay que hacer traducción de instrucciones de código máquina. Ahí tengo emulación. Estoy emulando una arquitectura que yo no tengo, ¿vale?, para poder ejecutar encima software para esa arquitectura, ¿vale? Entonces, este no es el caso, ¿vale? Cuando hablamos de virtualización, hablamos de que los dos sistemas, virtualizado y físico, tienen la misma arquitectura, mismo conjunto de instrucciones de código máquina, ¿vale? Como mucho, se permite ejecutar un software virtualizado de 32 bits o hardware virtualizado de 32 bits encima de hardware virtualizado de 64, ¿vale? Pero no al revés, ¿de acuerdo? Pero nunca voy a poder tener diferentes conjuntos de instrucciones, ¿vale? Porque entonces no estaríamos hablando de virtualización, habría que hacer un paso de conversión de unas instrucciones a otras y eso es súper costoso, ¿vale? Entonces se denomina emulador al software de virtualización que permite la ejecución de software diseñado para una arquitectura diferente que la del sistema operativo anfitrión mediante la traducción de instrucciones. Entonces hay que distinguir entre emular y virtualizar. Lo que vamos a hacer nosotros es virtualizar. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero tener, yo qué sé, pues eso, un sistema operativo Mac virtualizado, de esos que corrían sobre PowerPC? Pues lo virtualizas sobre una máquina física PowerPC, ¿vale? Entonces sí, ¿de acuerdo? Pero no lo puedes virtualizar sobre una máquina física Intel. ¿Bien? Bueno, entonces, ya lo hemos dicho, un entorno virtualizado tiene varios sistemas operativos. Tiene el sistema operativo anfitrión, que en inglés se llama host, ¿vale?, que es el sistema operativo que arranca en el hardware físico, ¿vale? Evidentemente, de este solo puede haber un único sistema operativo en una máquina. ¿Bien?
Y luego tenemos el sistema operativo invitado o guest, que es el sistema operativo que se ejecuta sobre el hardware virtualizado. Y de este pueden existir varios sistemas guest ejecutándose a la vez en un mismo host. Yo podría tener varias máquinas virtuales, ¿vale?, sobre la misma máquina física, cada una con su propio sistema operativo invitado. Eso es ok, ¿vale? Es lo normal. ¿Bien? Entonces tú típicamente compras una máquina física muy grande, 96 CPUs, ¿vale? Yo sé, 512 GB de RAM, ¿vale?, varios teras de disco, y la utilizas para virtualizar, para levantar máquinas virtuales encima. Instalas un sistema operativo en esa máquina virtual, en esa máquina física, ¿vale?, y luego instalas software de virtualización que te permita ejecutar o arrancar máquinas virtuales ahí encima. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la virtualización? Bueno, como ventajas, pues facilidad de hacer copia de seguridad del sistema completo, porque hacer copia de seguridad de una máquina virtual es hacer una snapshot de la máquina virtual, ¿vale? El aislamiento de los datos, cada máquina virtual es independiente de las demás, ¿vale? No comparten disco duro, a menos que yo lo haga explícitamente, ¿de acuerdo? Entonces cada uno tiene su disco duro para sus datos, tiene su RAM, ¿vale?, para sus procesos. Entonces hay un aislamiento muy grande, aislamiento de hardware también, porque cada una tiene su hardware virtualizado dedicado para esa máquina virtual, con lo cual no hay posibilidad, ¿vale?, de que se machaquen unas a otras o de que haya ataques de unas hacia otras a través del hardware. Portabilidad entre máquinas físicas, porque una máquina virtual yo me la puedo llevar de una máquina física a otra, siempre que tengan la misma arquitectura, ¿vale?, el mismo software de virtualización. ¿Vale? Entonces me podría llevar una máquina virtual del portátil a mi ordenador de sobremesa, o incluso dentro de un centro de datos podría migrar máquinas virtuales entre máquinas físicas. Esto es muy importante en los centros de datos, porque típicamente en un centro de datos tú vas actualizando las máquinas continuamente, ¿vale?, y tirando las viejas, ¿vale? Entonces necesitas poder mover, ¿vale?, instancias de un lado para otro, o a lo mejor quieres acometer un cambio en una parte del CPD y quieres sacar las máquinas virtuales que hay ahí para acometer ese cambio. Bueno, pues las puedes migrar, ¿vale? Inconvenientes, bueno, un inconveniente podría ser el rendimiento, pero la realidad es que los estudios más recientes demuestran que comparado con la ejecución en la máquina física directamente, la pérdida de rendimiento es entre un 0 y un 6%, ¿vale? Aquí tenéis un estudio de ello, ¿no? Entonces la pérdida de rendimiento es mínima. Si emuláramos, veríamos una pérdida de rendimiento muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una comparativa de rendimiento, ¿vale? En azul, nativo, ¿vale? En rojo, un software de emulación que se llama ESX301, ¿vale? Y en amarillo, otro software de emulación que es el Xen, que es uno de los más habituales, ¿eh? Este tipo de software de emulación, ¿vale?, no lo tenemos nosotros, no lo usamos para escritorio normalmente, ¿vale? Está pensado para grandes centros de datos, ¿eh?, para gente como Amazon, Azure, etc. ¿Cuáles son las ventajas para desarrolladores y administradores? Bueno, el hecho de poder instalar varios sistemas operativos en un mismo ordenador, pues sin tener que crear particiones, hacer arranques duales y todas esas historias, me permite de una manera sencilla arrancar una máquina virtual y ponerme a trabajar con ella. ¿Que tengo que cambiar otra vez al sistema operativo anfitrión? Pues me cambio de ventana y ya estoy en el anfitrión, ¿vale? Ahora, es una cosa súper cómoda en local, ¿vale? Entonces, en desarrollo además nos permite crear un entorno similar a la plataforma final donde voy a correr el software. Me dice la gente de operaciones, los administradores, que ahora se llaman operaciones, ¿vale?, que es más cool. Me dicen, mira, que tu aplicación está fallando en producción. Vale, pero yo en local es que lo arranco en el Eclipse y no me pasa lo que tú me estás diciendo. Claro, es que no es lo mismo ejecutarla en Eclipse que en producción. Entonces, tú podrías tener una máquina virtual con todo el software que está configurado en producción, configurado en esa máquina virtual, y correr tu aplicación en un entorno lo más parecido a producción posible para tratar de emular, para tratar de reproducir ese error que se está dando en producción para poder arreglarlo, porque como no lo puedes reproducir, no lo vas a poder arreglar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy cómodo para esto también. También para contar con servicios que no podemos instalar en nuestro sistema operativo actual. Por ejemplo, estáis usando Windows y necesitáis instalar un servidor que solo está disponible en Linux. Bueno, pues puedes tener una máquina virtual Linux con ese servidor funcionando, ¿vale? Para hacer experimentación en general, ¿vale? En entornos de trabajo, por ejemplo, un único servidor puede albergar todas las funciones necesarias a través de máquinas virtuales, ¿vale? Todo lo necesario para el sistema de interacción continua, para correr los tests de 1000 maneras distintas. Bueno, pues podemos tener un servidor grande con máquinas virtuales corriendo encima, ¿vale?, que me permita hacer todo esto, ¿de acuerdo? Entonces,
Gestión de sistemas virtualizados. Bueno, los sistemas virtualizados, al fin y al cabo, es un sistema operativo corriendo encima del tuyo, ¿vale? Entonces lo puedes pausar y reanudar. Lo de pausar es una característica especial de un sistema virtualizado, que es que tú le das a pausar y se queda congelado, como estuviera, ¿vale? Le das a play otra vez y sigue haciendo lo que estuviera haciendo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasan a veces, si os quedáis sin disco, arrancáis una máquina virtual, ¿vale? Y ponéis a hacer instalar no sé qué, y andéis escasos de disco. Si os quedáis sin disco, una de las cosas que hace VirtualBox es pausar la máquina virtual. En lugar de tirarla a la basura y decir, te has quedado sin disco, te jodes, perdón por la palabra, ¿vale? Pues en lugar de eso, te la pausa. Limpia el disco un poco, hace un poco de hueco, le das a play otra vez y sigue instalando lo que estuviera instalando, ¿vale? La puedes, ya digo, parar y reanudar. Puedes guardar el sistema en su estado completo, ¿vale? Que es similar a lo que hablaríamos de suspender o hibernar, ¿vale? Es decir, lo paras, pero guardas el estado actual del sistema, de forma que cuando lo vuelves a arrancar, parte del mismo estado en el que estaba, ¿eh? Puedes crear instantáneas que guardan el sistema en un punto determinado, lo que os comentaba antes, las snapshots, ¿vale? Y puedes restaurar a un sistema virtualizado una instantánea previa, y luego hay características que son muy útiles para desarrolladores o para entornos de escritorio, que es tener un sistema preparado para desarrollo, ¿vale? Sin tener que preocuparte de que puedas romper algo, ¿vale? O poder compartir un sistema completo entre desarrolladores, ¿vale? Es decir, mira, te paso un entorno virtualizado que ya tiene el Eclipse, Java, la versión de Java que vamos a usar, JIT, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y usamos todos un entorno virtualizado equivalente, ¿eh? ¿De acuerdo? También es útil para hacer pruebas, por ejemplo, quiero probar si mi aplicación correrá en la próxima versión de Ubuntu que sale ahora en abril, la Ubuntu 16.04, ¿vale? Bueno, pues me arranco una máquina virtual, me instalo Ubuntu 16.04 y ya puedo empezar a hacer pruebas, a ver si en la nueva versión de Ubuntu mi aplicación va a seguir funcionando o no. Ventajas para administradores, ¿vale? Pues bueno, poder congelar una máquina en un estado determinado, poder clonar la máquina, ¿vale? De forma que, mira, yo necesito 20 servidores que todos van a tener Java 8 instalado, ¿vale? Instalo uno y lo clono 19 veces, ¿vale? Entonces el esfuerzo se reduce, ¿eh? Puedes probar a hacer cambios en las configuraciones, pudiendo volver a una snapshot anterior, ¿vale? Y algunos productos de virtualización permiten migrar físicamente en ejecución, ¿vale? Sin afectar a los usuarios del sistema virtualizado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis un pequeño esquema, ¿vale? De lo que sería funcionamiento de un sistema virtualizado, ¿de acuerdo? Entonces, la virtualización realmente tiene lugar gracias a lo que se llama el hipervisor. Entonces, veis que tenemos la máquina física, aquí se llama server, ¿vale? El sistema operativo anfitrión o host, ¿vale? Y corriendo encima del sistema operativo anfitrión tenemos lo que se llama un hipervisor. Un hipervisor es lo que me permite emular hardware, ¿vale? Y poder tener un sistema operativo encima de ese hardware, ¿vale? Entonces, como veis, encima del hipervisor yo puedo tener varias máquinas virtuales. Aquí tengo una máquina virtual y aquí tengo otra máquina virtual, ¿vale? Cada máquina virtual tiene su sistema operativo invitado, sus librerías y su aplicación, ¿vale? Que pueden ser la misma o diferente, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué software de virtualización tenemos por ahí? Bueno, pues para escritorio, ¿vale? Para escritorio tenemos cosas como VMware, Proxmox, VirtualBox. Bueno, Vagrant en realidad no es un software de virtualización, sino que es una capa que se pone por encima de VirtualBox, ¿vale? Para gestionar máquinas virtuales de manera sencilla con VirtualBox, ¿de acuerdo? Los de Mac tienen también un entorno de virtualización que es el Parallels, para correr aplicaciones Windows encima de Mac, ¿vale? Entonces, ya digo que me estoy centrando en entornos de virtualización de escritorio, que es lo que estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos en VirtualBox, ¿vale? Bueno, fue desarrollado por Oracle, ¿vale? Bueno, empezó siendo desarrollado por Sun, ahora lo ha comprado Oracle. Es software libre, aunque ciertos módulos son gratuitos pero privativos. Tiene versiones para Windows, Linux y Mac, lo cual lo hace muy interesante, ¿vale? Porque podemos estar utilizando todos aquí VirtualBox independientemente del sistema operativo. Tiene soporte avanzado para virtualización de escritorio. Como este software de virtualización está pensado para el escritorio, se integra muy bien con el escritorio, ¿vale? Me permite, por ejemplo, tener carpetas compartidas entre mi sistema operativo anfitrión y el invitado. Es decir, que yo puedo compartir una carpeta de mi disco duro, ¿vale? Con la máquina virtual, con lo cual pasar archivos a la máquina virtual es súper sencillo, basta con copiarlos en esa carpeta, ¿vale?
Integración de teclado y ratón, de forma que yo me muevo a la ventana del sistema operativo invitado, ¿vale? Y esa ventana coge el foco y yo puedo interactuar con el teclado y con el ratón con esa ventana, ¿vale? Aceleración gráfica 3D y sonido, ¿vale? Incluso modo fluido para integración de aplicaciones entre el host y el guest, aunque esto las últimas veces que lo he probado en VirtualBox a mí no ha funcionado, ¿vale? Supone que en lugar de tener todo el sistema operativo dentro de una ventana, ¿vale? Todo el sistema operativo invitado, las propias ventanas que tú tengas abiertas en el sistema operativo invitado pueden aparecer en el sistema operativo anfitrión como si fueran ventanas del sistema operativo anfitrión, ¿vale? Eso en su día funcionaba, pero últimamente yo no soy capaz de echarlo a andar. Y luego soporte incluso para virtualización en servidor, ¿vale? Si se desea utilizar software del servidor, ¿vale? Se puede ejecutar en servidores y acceder de forma remota a los sistemas operativos invitados que estén ejecutando en los servidores. Entonces, bueno, una cosa que tiene VirtualBox es lo que llaman el repositorio de imágenes, ¿vale? Aquí hay repositorios en internet que tienen imágenes de sistemas operativos virtualizados, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja de estas imágenes es que están listas para arrancar en un software de virtualización con el sistema operativo ya instalado. No tenemos nosotros que instalar nada, ¿vale? Bueno, no tenemos nosotros que instalar el sistema operativo. Entonces, evitas la tarea de descargar el CD de instalación, ¿vale? La ISO del Ubuntu Server, lo que sea, crear la máquina virtual, instalar el sistema operativo, ¿vale? Todo eso nos lo ahorramos. Entonces, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De un repositorio en internet de imágenes para VirtualBox. Vagrant además hace muy sencillo obtener estas imágenes y ponerlas a funcionar, ¿vale? Rápidamente. Entonces, bueno, esta es la interfaz de VirtualBox. Ahora lo veremos un poco más. Bien. Entonces, aquí yo puedo crear máquinas virtuales. Aquí tengo, por ejemplo, una máquina virtual Windows, ¿vale? Y aquí tengo el hardware virtualizado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo 3 GB de memoria, 2 procesadores, tengo por ahí enganchado el CD-ROM. Bueno, sí, eso aparecerá por aquí, ¿eh? Tengo enganchado el CD-ROM, ¿de acuerdo? Y tengo un disco duro primario también. Tengo también enganchado el sonido. Entonces, todo esto es software que está virtualizado, es hardware que está virtualizado, ¿vale? Realmente la controladora de discos que tiene esta máquina virtual no existe físicamente, ¿vale? Está virtualizada, pero se comunica directamente con la controladora de disco que yo tengo en mi máquina física, ¿vale? De forma que las operaciones de disco siguen siendo igual de eficientes, ¿eh? Que eso es crítico aquí, ¿vale? Otro software de virtualización bastante conocido es VMware, ¿vale? Desarrollado por VMware Inc., que tiene versiones para escritorio y para servidor. Entonces, las versiones para servidor se pueden ejecutar directamente en el hardware, lo que llaman bare metal, es decir, este software de virtualización no requiere un sistema operativo anfitrión. Si lo ejecuto en el servidor, lo puedo instalar directamente sobre el hardware físico, ¿vale? Entonces, él mismo es el propio sistema operativo anfitrión, ¿vale? Hace a veces de hipervisor y de sistema operativo anfitrión, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de VMware hay diferentes versiones con diferentes precios y funcionalidades, ¿vale? En el escritorio tenemos el VMware Player, que es una versión básica gratuita para uso personal para Windows y Linux, pero lo único que te permite es, si ya tienes una máquina virtual, pues arrancarla y jugar con ella. El Workstation es virtualización de escritorio para Windows y Linux, pero ya es de pago, ¿vale? Y Fusion es virtualización para Mac, ¿de acuerdo? Y luego en el servidor tenemos pues estas versiones de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una versión básica gratuita también en el servidor y luego las otras dos que son de pago. Parallels, lo que os decía, software de virtualización exclusivo para Mac, ¿de acuerdo? Y Vagrant, que no es un software de virtualización en sí mismo, sino que me permite gestionar máquinas virtuales desde línea de comandos para desarrolladores. Y tiene soporte para diferentes proveedores de máquinas virtuales, ¿vale? Entre ellos VirtualBox, que es el que nosotros vamos a usar, ¿eh? Y bueno, Proxmox es un software de virtualización un poquito más especial, ¿vale? Está orientado a servidores y lo que tiene es una interfaz web para administrar de manera remota las máquinas virtuales, con lo cual es sencillo arrancar máquinas virtuales en Proxmox. Tiene una distribución Linux propia preconfigurada con el sistema de virtualización, de forma que él es también su propio sistema operativo anfitrión. Y lo que pasa es que es un poquito más complejo de gestionar todo, sobre todo el tema de red y de acceso a las máquinas virtuales, ¿vale? Tienes que hacerte tú el mapeo de puertos, no te lo hace automáticamente, etcétera, etcétera. Por lo menos es la versión que yo he probado, ¿bien? Y bueno, aquí tienes una interfaz que es un poco antigua ya, ¿vale? Una interfaz de Proxmox, ¿vale? Aquí hay 2 máquinas virtuales arrancadas que tienen unas IPs privadas. Entonces, lo que os digo, si quisiéramos hacer hasta máquinas virtuales desde fuera,
yo tendría que montarme el mapeo de puertos, ¿vale?, a mano para que se mapearan los puertos hacia esas máquinas virtuales y poder yo acceder a ellas. Bueno, pues vamos a ver cómo ejecutar una aplicación web en un entorno virtualizado, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte yo asumo que ya tenemos instalado Vagrant, ya tenemos instalado VirtualBox y Vagrant, ¿de acuerdo? Con las instrucciones que os puse el otro día en el campus virtual. Entonces, ¿qué necesitamos para ejecutar una aplicación web en un entorno virtualizado? Bueno, pues tres cosas. En primer lugar, un entorno virtualizado con red privada, acceso a internet y Java instalado, ¿vale? Entonces vamos a usar Vagrant con Ubuntu 14.04, ¿vale? E instalaremos el software necesario, en este caso Java, ¿bien? Necesitamos una aplicación que ejecutar, ¿vale? Y de esa aplicación necesitamos tener un fichero ejecutable que se pueda ejecutar directamente, ¿bien? Y necesitamos copiar la aplicación al entorno virtualizado y arrancarla, ¿sí? Con estos tres pasos tendríamos una máquina virtual con una aplicación instalada dentro corriendo, ¿vale? Y desde fuera podríamos hacerle peticiones a nuestra aplicación, ¿vale?, que le llegarían a través de esa máquina virtual. Entonces, lo primero, instalar Vagrant y VirtualBox, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenéis los enlaces. En el aula virtual tenéis unas instrucciones más detalladas. ¿Bien? Vale, pues lo siguiente, crear una máquina virtual, ¿vale? Entonces vamos a crear una máquina virtual. Para ello lo vamos a hacer con Vagrant, ¿vale? No vamos a usar VirtualBox para crear la máquina virtual, que podríamos, ¿vale?, hacerlo manualmente con VirtualBox, pero es un proceso mucho más tedioso, ¿vale? Mientras que con Vagrant puedo configurar una máquina virtual de una manera súper sencilla, ¿eh? Ahora lo veremos. Entonces, lo primero que necesita Vagrant, ¿vale?, es una carpeta por cada máquina virtual que yo quiera arrancar, ¿vale? Por eso lo primero que yo hago es crear un directorio para mi máquina virtual, ¿vale? Entonces, en este caso me creo un directorio, ¿vale?, dentro de mi home una carpeta Vagrant y dentro de esa una carpeta Spring, de forma que todas mis máquinas virtuales van a estar dentro de la carpeta Vagrant, ¿vale? Y concretamente la máquina virtual que voy a arrancar ahora, pues la voy a crear en una carpeta Spring. Me muevo a ese directorio, ¿vale?, hago un CD hacia ese directorio, ¿de acuerdo? Y a continuación le digo a Vagrant: oye, prepárame todo lo necesario para arrancar una máquina virtual desde esta carpeta. Y eso lo hago con el comando Vagrant init, ¿vale? Vagrant espacio init, espacio, y a continuación el nombre de una máquina, de una imagen VirtualBox que yo quiera utilizar, ¿vale? Entonces, en concreto, yo voy a utilizar una imagen Ubuntu, ¿vale?, de tipo Trusty de 32 bits, ¿vale? Eso es lo que quiere decir todo esto, ¿vale? Lo que hay antes de la barra, ¿vale?, es el nombre de la organización, en este caso Ubuntu, barra, y a continuación el nombre de la imagen, ¿vale? Entonces, Trusty 32 corresponde a una imagen Ubuntu Server 1404, ¿vale?, que tiene nombre, el nombre es TrustyTar de 32 bits, ¿eh? Pero ese comando en realidad no hace nada. Lo único que hace es generar un ficherito en el disco duro, ¿vale?, en esa carpeta, ¿vale? Ese ficherito contiene información que le dice a Vagrant exactamente qué máquina virtual, qué imagen hay que descargar, ¿vale?, y cuáles son las características de la máquina virtual que hay que arrancar para esa imagen, ¿eh? Entonces, lo que hace el Vagrant es generar un fichero Vagrant File que describe la máquina virtual que yo quiero usar. Ahora echamos un vistazo, ¿vale? Le estoy diciendo que la base en la box, en Vagrant las imágenes se llaman boxes, ¿vale?, en la box Ubuntu Trusty 32, ¿vale?, que se descargará automáticamente cuando yo arranque la máquina virtual, si es que no la tengo ya en local, ¿vale? Si la tengo en local, pues ya está, pero si no la tuviera en local, se la descargará automáticamente la primera vez, ¿vale? Y esta box, como digo, es una Ubuntu 14.04, ¿bien? Bueno, pues voy a hacer eso yo en local en mi máquina, ¿vale? Y vemos un poco el fichero general. Voy a poneros esto a un tamaño razonable.
Vamos a cambiar el tipo de letra. A ver, por favor. Atención, ¿vale? Ahora os ponéis vosotros a hacer, ¿de acuerdo? Si habéis preparado el entorno en casa, ¿vale? Que deberíais haberlo hecho, ¿de acuerdo? Esta sesión no es para que instaléis las cosas, ya deberíais traerla de casa, ¿vale? Ya os puse un mensaje el martes en el foro. Y tenéis un sistema de 64 bits y habéis utilizado la Trusty de 64 bits, poner Trusty 64, ¿vale? Para que no se os descargue ahora la de 32 bits, ¿de acuerdo? De forma que uséis la que ya tenéis descargada en local, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que hicierais el otro día en casa, pues así hacéis aquí ahora, ¿de acuerdo? Yo tengo las dos, la de 32 y la de 64, entonces voy a utilizar directamente la de 32, por ejemplo. Entonces, si hago Vagrant init, Ubuntu Trusty 32, Vagrant me da un mensaje, me dice, he creado un fichero Vagrant file en este directorio, ¿vale? Entonces, ahora podrías ejecutar Vagrant app para arrancar tu primera máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, lee los comentarios que hay en el ficherito Vagrant file y la documentación para saber cómo utilizar Vagrant, ¿bien? Bueno, pues efectivamente, si hago un ls, aquí tengo el Vagrant file, ¿vale? No nos vamos a meter en mucho detalle ahora en este fichero, pero que sepáis que aquí, por ejemplo, puedo especificar qué tamaño de RAM quiero darle a la máquina virtual, ¿vale? Podría especificar qué configuración de red quiero que tenga la máquina virtual, podría configurar carpetas compartidas con el sistema operativo anfitrión, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora lo vemos, de momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a manejar la máquina virtual. Las máquinas virtuales en Vagrant se manejan desde la línea de comandos, ¿vale? Completamente, ¿de acuerdo? Tanto arrancar las máquinas, pararlas, reiniciarlas, etcétera, ¿vale? Entonces, las máquinas que vamos a usar no tienen interfaz gráfico, solo pueden utilizarse mediante una conexión SSH, ¿bien? Que es lo típico cuando utilizamos un proveedor de cloud, ¿vale? En la nube, la única opción que tenemos es SSH. Bueno, los servidores Windows sí que tienen interfaz de usuario y tal, y te conectas por RDP, historia, pero bueno. En general, tú a un servidor cloud te conectas por SSH. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y la conexión por SSH no se hace con contraseña, ¿vale? Sino que se hace con una clave privada. ¿Bien? Entonces, normalmente esa clave privada, ¿vale? Ya la inyecta automáticamente el proveedor de cloud cuando yo arranco una instancia en el cloud, o en este caso Vagrant cuando yo arranco una máquina virtual aquí en mi máquina. ¿Bien? Entonces Vagrant ya la va a inyectar por mí y yo voy a poder hacer SSH a la máquina, como ahora veréis, de manera muy sencilla. Bueno, pues vamos a arrancar la máquina. ¿Con qué comando arrancamos la máquina virtual? Con un comando que es Vagrant espacio app. Con eso le decimos a Vagrant que arranque la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, ojo, si la imagen Ubuntu Trusty 32 que yo he puesto aquí no la tuviera descargada en local, cuando haga Vagrant app se va a ir a por ella y la va a descargar, ¿vale? Con lo cual el consumo de red va a ser importante y va a tardar todavía más en arrancar. ¿Bien? Entonces por eso os digo que utilicéis alguna que ya tengáis en local. ¿Bien? Entonces si yo digo Vagrant app y tengo la máquina virtual ya disponible, ¿vale? en mi portátil, pues directamente Vagrant ya no se tiene que preocupar de descargarla, ¿vale? Se dedica simplemente a crear la máquina virtual, que la vemos aparecer en VirtualBox, ¿vale? Y arrancarla, ¿vale? Entonces tarda un poquito, ¿vale? Tarda un ratito y veis que me va diciendo por pantalla todas las cosas que va haciendo, ¿vale? Concretamente, ¿vale? Me va comentando, por ejemplo, que está importando la imagen Ubuntu Trusty 32, ¿vale? A partir de esta imagen crea una máquina virtual, ¿vale? Que está preparando las direcciones MAC de las interfaces de red para montar una red con NAT, ¿vale? Bueno, realiza algunas comprobaciones adicionales, prepara las interfaces de red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ha preparado un adaptador de red que va a hacer NAT, ¿vale? Prepara algunos puertos para que yo me pueda conectar a la máquina virtual a través de esos puertos. Arranca, hasta este punto no se ha puesto realmente a arrancar la máquina virtual, ¿vale? Veis que pone booting bien, ¿vale? Hasta ahí no se ha puesto a arrancar la máquina virtual. Y una vez que la máquina virtual se pone a arrancar, lo que hace Vagrant es esperar, ¿vale? Esperar a que la máquina arranque,
¿vale? Porque cuando la máquina ya esté arrancada, lo que tiene que hacer Vagrant, ¿vale?, es inyectar por SSH una clave privada, ¿vale?, que es lo que está haciendo aquí en los siguientes pasos, ¿de acuerdo? Entonces inyecta una clave privada con la cual yo me pueda loguear posteriormente en la máquina virtual, ¿vale? Lo que pasa es que esa clave privada no la voy a especificar yo, sino que voy a utilizar un comando de Vagrant para poder acceder a la máquina, ¿eh? Muy bien, entonces cuando ya ha conseguido inyectar la clave, dice ok, la máquina ha arrancado y ya está lista, ¿vale? Y luego, bueno, hace algunas cositas más, como chequear un paquete de software especial que trae VirtualBox para mejorar la integración de la máquina virtual con el sistema anfitrión, ¿vale? Y por defecto me monta una carpeta compartida, ¿vale?, que es la misma carpeta donde está el Vagrant file, donde hemos generado el ficherito Vagrant file, donde hemos hecho el Vagrant init, me la monta dentro de la máquina virtual en la carpeta /Vagrant, ¿vale? Es decir, lo que hay a la derecha es una carpeta del sistema operativo anfitrión, ¿vale?, de la máquina física, y lo que hay a la izquierda es una carpeta de la máquina virtual, y representan la misma carpeta del disco duro. Por lo tanto, todo lo que yo ponga aquí, ¿vale?, en la carpeta /home /apache /tmp /Vagrant, lo veré dentro de la máquina virtual accediendo a /Vagrant, ¿eh? Bueno, pues la máquina virtual está arrancada. Ahora, ¿cómo accedo yo a la máquina virtual? ¿Bien? Ojito, hay que saber en todo momento cuándo estoy fuera de la máquina virtual y cuándo estoy dentro de la máquina virtual. Aquí estoy fuera de la máquina virtual, la he arrancado, pero todavía no he entrado a ella, ¿vale? ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer inmediatamente es entrar en la máquina virtual. Para entrar en la máquina virtual utilizo un comando Vagrant, que es el comando SSH. Entonces pongo Vagrant espacio SSH y accedo a la máquina virtual. Vale, digo Vagrant SSH, ¿vale? Y en general cualquier servidor Ubuntu, cuando hago login al servidor, me da esta información que veis aquí, ¿vale? Y al final me sale el símbolo del sistema del Ubuntu que hay corriendo en la máquina virtual, ¿vale? Aquí estoy dentro de la máquina virtual, ¿vale? Y típicamente lo puedo distinguir porque aquí tengo un símbolo de dólar, ¿vale? Y a la izquierda del símbolo de dólar me aparecen cosas, ¿vale?, como Vagrant, Vagrant-Ubuntu-Trusty32, ¿vale? Lo que hay a la izquierda del arroba es el nombre del usuario con el que yo me he logueado. Yo no he dicho usuario, ¿vale? Pero Vagrant por defecto crea un usuario Vagrant, ¿vale? Entonces cuando yo hago Vagrant SSH accedo a la máquina como ese usuario. ¿Bien? Entonces aquí dentro soy el usuario Vagrant, ¿vale? Que es lo que aparece aquí a la izquierda del arroba. Y lo que aparece a la derecha del arroba es el nombre de la máquina. Entonces Vagrant por defecto le da un nombre a la máquina, ¿vale?, que es Vagrant- y la imagen en la que está basada la máquina, Ubuntu-Trusty-32. ¿Sí? Entonces aquí estoy dentro de la máquina virtual, ¿vale? Una cosa, Vagrant también me configura el usuario Vagrant de una manera especial, ¿vale? Es un usuario que es administrador, o mejor dicho, en Linux diríamos que tiene permisos para ejecutar cosas como administrador, poniendo el comando sudo delante de cualquier comando, ¿vale? Luego hablaremos de esto, ¿bien? Entonces los que venís del mundo de Windows, ¿vale?, a lo mejor no estáis tan habituados, ¿vale? Pero en Linux tú típicamente no ejecutas los comandos como administrador. Tú ejecutas los comandos con tu propio usuario, ¿vale?, pero poniendo sudo por delante, ¿vale? Y tienes que tener permisos para ejecutar ese comando concreto como administrador. De una que ejecutas un comando concreto como administrador, pero tú no eres administrador, ¿vale? Con lo cual se reduce el riesgo de potenciales problemas de seguridad. ¿Bien? Bueno, pues hemos dicho que tenemos una carpeta compartida, ¿vale?, que es la carpeta Vagrant. Entonces, estoy dentro de la máquina virtual, me voy a mover a esa carpeta. cd/Vagrant, ¿vale? Se supone que esta es la carpeta compartida, por lo que me decía Vagrant cuando ha arrancado la máquina virtual. Entonces, si hago un ls, aquí debería haber el Vagrant file, que se me ha generado en la carpeta de la máquina física. ¿Bien? Aquí está el Vagrant file. Pero no me fío, voy a hacer una prueba. Voy a editar un fichero y voy a meterle un contenido, me voy a salir de la máquina virtual y voy a ver si está, ¿vale?, ese fichero en la carpeta compartida en el sistema operativo anfitrión. ¿Bien? Entonces, para escupir algo en el fichero, bueno, pues voy a hacerlo de una manera sencilla. ¿Vale?
Entonces hago un eco, que es para escribir algo por pantalla, pero en lugar de escribirlo por pantalla lo redirecciono con el símbolo de mayor hacia un fichero, ¿vale? Entonces esto me escribe hola en un fichero prueba.txt que está aquí y que si vemos su contenido es hola, ¿vale? No sé si lo veis bien, ¿de acuerdo? Los que estén más atrás. Bueno, pues si esta carpeta realmente está compartida, cuando yo me salga de la máquina virtual, en la carpeta del sistema operativo anfitrión, al lado del background file, tendré que tener el prueba.txt, ¿correcto? Entonces, ¿cómo salgo de la máquina virtual? Para salir de la máquina virtual utilizo el comando exit. Y esto es así en cualquier sistema operativo Linux, ¿vale? Tú pones exit y te deslogueas, ¿sí? Entonces, cuando me desloguee, vuelvo a la máquina desde la que me deslogué, es decir, vuelvo al sistema operativo anfitrión, ¿de acuerdo? En mi caso, el sistema operativo anfitrión se distingue bien porque veis que la línea de comando sale una cosita azul ahí, ¿vale? En vuestro caso es posible que no haya tanta diferencia, ¿vale? Pero al haber hecho exit, veis que me dice background logout. Bueno, en realidad no me dice background, me dice el propio Ubuntu, ¿vale? Me dice logout, ¿vale? Entonces me salgo y ahora mismo estoy en mi máquina física. Bien, en esta carpeta yo tenía mi background file y ahora debería tener el prueba.txt. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Vale? Efectivamente, ahí está el prueba.txt. Si miro el contenido, ¿vale? Tiene lo que yo había introducido en la máquina virtual, ¿sí? ¿Vale? Vale, ¿qué más comandos tengo yo disponibles en background? Pues por ejemplo, sí, dime. Si te pone el error de... No te detecta un ejecutable SSH. Cuando yo ejecuto background SSH. Pues ahora lo vemos, ¿vale? Ahora os dejo que practiques un rato y lo solucionamos. Vale, otros comandos que yo puedo utilizar con background. Por ejemplo, si hago background halt, paro la máquina virtual. La paro, pero sigue estando ahí. Si hiciera background up de nuevo, la vuelvo a levantar, ¿vale? Puedo destruir la máquina virtual completamente, incluyendo el disco duro que tuviera asociado y todo lo que hubiera dentro de ese disco duro, con background destroy -F, ¿vale? -F para forzarlo. Si no pongo el -F, me va a pedir confirmación y le va a decir que sí, ¿vale? Si pongo el -F, no me pregunta y directamente la borra, ¿vale? Entonces, eso destruye completamente la máquina virtual y todos sus recursos asociados. No borra lo que hay en la carpeta compartida, ¿vale? Eso no se borra, nunca, ¿de acuerdo? Pero se destruye completamente la máquina virtual. Eso quiere decir que si quisiera volver a arrancarla con background up, la puedo arrancar porque el background file sigue estando ahí, pero hay que crearla de nuevo en VirtualBox, ¿vale? Para poder arrancarla, ¿bien? Puedo pausar la máquina virtual con background pause y la puedo reanudar con background resume, ¿bien? Vale, entonces, antes de ver un poquito la configuración de la máquina virtual, ¿vale? Si yo abro aquí el VirtualBox, tengo aquí dos máquinas virtuales que me ha creado background, ¿vale? Que se distinguen porque llevan unos numeritos aquí detrás del nombre, ¿vale? Entonces estas dos me las ha creado background, ¿de acuerdo? Entonces esta es concretamente la de abajo del todo, es la que acabo de arrancar yo, ¿vale? Entonces fijaros que me la crea con 512 megas de memoria, ¿vale? Bueno, con 12 megas de vídeo, con un disco duro de 40 gigas, pero que no se reservan, son 40 gigas de mentira, ¿vale? Porque no se reservan los 40 gigas al arrancar la máquina virtual, sino que es lo que se llama un disco de expansión dinámica, ¿vale? El disco, como mucho, tiene 40 gigas, desde dentro de la máquina virtual aparece como si fuera un disco de 40 gigas, pero realmente el espacio que ocupa en la máquina física, ¿vale? Solo es lo que realmente tenga yo de lleno de esos 40 gigas, ¿vale? No sé si me explico. ¿Bien? De esta manera no hace falta reservar los 40 gigas enteros en el disco duro físico, ¿vale? Sino que incluso aunque yo no tuviera 40 gigas en el disco duro físico, podría arrancar la máquina virtual porque solo va a necesitar del disco duro físico el tamaño que esté realmente ocupado del disco duro virtual, ¿vale? Entonces, si de este disco duro virtual solo tengo ocupado 5 gigas, en realidad en mi máquina física este disco duro de 40 gigas solo me está ocupando 5 gigas, ¿bien? Por eso se llama un disco duro de expansión dinámica, ¿vale? Va ocupándome más en la máquina física conforme lo voy llenando.
¿De acuerdo? Entonces, en realidad lo que hace Vagrant es simplemente preparar toda la configuración de la máquina virtual en VirtualBox, ¿vale? Por mí. Y además puedo describir esa máquina virtual en un ficherito Vagrant File de una manera muy sencilla. ¿Bien? Pero bueno, voy a ir un poquito rápido porque no quiero que practiquéis vosotros, ¿vale? Bueno, pues me acabo de quedar sin máquina, ¿vale? Le tengo que dar botonazo, ¿vale? Porque ya tenía otra máquina virtual corriendo, ya había haber algún problema, ya está el sistema muy cargado y se ha quedado bloqueado. Entonces, si queréis, aprovechad vosotros para jugar con la máquina virtual, arrancar la máquina virtual, comprobar que podéis acceder a la máquina virtual, ¿vale? Generar un fichero en la carpeta Vagrant, /Vagrant de la máquina virtual, ¿vale? Y después desde fuera comprobáis que está ese fichero.